Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast de Entre Talentos Podcast, un espacio especial para nosotros conectarnos con todos ustedes. Como siempre les recuerdo, en este espacio somos la plataforma de educación online número 1 de Iberoamérica y nuestra misión en este espacio es poder brindarles básicamente información, que podamos intercambiar información. Usted lo puede hacer a través de nuestra caja de comentarios, no sin antes suscribirse, por supuesto, para que reciba todas las notificaciones de cuando hay un nuevo podcast disponible, para que usted pueda continuar este proceso de generación de conocimiento. Tenemos más de 150 cursos disponibles para todos ustedes en toda Iberoamérica y Norteamérica, porque si eres hispano en Estados Unidos puedes seguir capacitándote con nuestros cursos de formación profesional. Hoy es un podcast muy especial porque obviamente tenemos a alguien muy especial. Hablamos de Miriana Bello, ella es psicólogo, tenemos a otro psicólogo en este espacio, también es trainer de programación neurolingüística, además es locutora. Imagínense ustedes todo lo que tenemos acá, pero lo que me llama poderosamente la atención es que es especialista en recursos humanos y hoy vamos a hablar de inteligencia emocional para líderes. ¿Hay una diferencia entre jefe y líder? ¿Hay quizás el proceso de motivación es diferente? ¿Hay algo que nosotros no sabemos hasta el momento en relación a los procesos gerenciales? Hoy lo vamos a descubrir. Quédese junto a nosotros, a G-Talent, porque va a descubrir y traiga esa libreta para que vaya de una vez apuntando. Les recordamos nuestras plataformas digitales. En Instagram estamos como @g.talent__. Net, ese es nuestro punto de contacto porque tenemos, como ya les comenté, diversas plataformas en las que podemos interactuar. Miriana, gracias por acompañarnos hoy, por dedicar un espacio en tu apretada agenda, porque les informo que Miriana es CEO de Psicología al Día. Correcto. Así que esa gente está bien ocupada y ha hecho un stop para compartir con nosotros y hablar de inteligencia emocional para líderes. Bienvenida. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá, compartir con toda la gente de G-Talent. Mira, ¿sabes que me encanta cómo comenzaste con la pregunta? De, bueno, ¿es igual un líder o es igual un jefe? Y no. El jefe, digamos que es un líder que de alguna forma se le dio el poder, ¿no? O sea, es decir, eres un líder porque te nombraron jefe de, ¿okay? Entonces es un liderazgo adquirido, pero está también el liderazgo nato. A mí me preguntan a veces, ¿el liderazgo nace o se hace el líder, no? Típica pregunta. Claro. Pero yo diría que las dos. Porque tú puedes nacer con ese don de liderazgo. Tú lo ves incluso en los niños chiquitos. Tú lo ves en el preescolar, que tú dices, oye, este niño es un líder porque es el que influencia. O sea, el que tiene esa capacidad de influenciar al otro, a dominar al grupo, tanto para bien o para mal, ¿ok? Claro. Tú ves esos niñitos en el kinder que son los que dicen qué es lo que se va a jugar. Y los niñitos van y lo acompañan. Y es un niño líder. Nace, pero la buena noticia es que también se hace, también se forma. Y si queremos ser un buen líder, sobre todo en las organizaciones, queremos ser un buen líder, tenemos que poder formarnos, no solamente en, digamos, esas capacidades más duras que llamamos, ¿no? Tú puedes tener todo el talento, puedes tener toda la capacidad, puedes tener los 1000 cursos habidos y por haber, y bueno, qué chévere, pero también necesitas capacitarte en habilidades más blandas, como lo que es la inteligencia emocional. De hecho, ese que es el tema que nos compete acá, está demostrado en la actualidad, según diferentes estudios que se han realizado, que la inteligencia emocional es el mayor predictor de éxito en las organizaciones. ¿Qué? El mayor predictor de éxito. Pero fíjate, vamos a hablar hoy de inteligencia emocional, pero yo inicié precisamente con esta pregunta que nos hacen muchísimo en redes sociales, en plataformas digitales. Hay un gran nicho en relación a esta diferencia entre líder y jefe. Entonces, lo que me parece, o lo que me llama la atención es que nosotros pudiésemos iniciar esta conversación haciendo esa diferencia. Bueno, ya tú lo hacías en relación a si nace o se hace, pero ¿qué característica debe tener un jefe y qué característica debe tener un líder? Y entonces, partiendo de allí, hacer como una diferenciación y para que también nuestra audiencia pueda comprender un poco más, ¿es necesario en una organización que todos sean líderes? No. ¿O necesariamente debe existir un jefe? Fíjate, un jefe
no necesariamente es líder. Vamos a empezar por allí. ¿Okay? El liderazgo simplemente se le otorgó, pero no necesariamente va a ser un líder, porque probablemente no tiene o un buen líder. Vamos a partir de allá. A lo mejor es un líder porque se le dio el título, pero no necesariamente es un buen líder. Ahora hay líderes que nacen de forma espontánea. Okay, en el equipo de trabajo, a veces me he encontrado yo durante tantos años que tengo en empresas, me he encontrado con un jefe que es el líder y resulta que hay un líder dentro del equipo que no está con el título de jefe y es el que realmente mueve al equipo. Que no está en ese organigrama. Exacto, que no tiene el título. Ok, y entonces, de hecho nosotros conversábamos con otro psicólogo y decía, bueno, pero es que los cursos que están disponibles en G-Talent para formación, bueno, tenemos un programa de liderazgo completo. Ella decía, bueno, es que puede tomarlo cualquiera, porque necesariamente el líder puede estar en cualquier instancia. Ahora, Miana, me parece interesante también las características. ¿Hay características propias de un líder? ¿Cómo identificamos a un líder? Claro, bueno, el líder arrastra, el líder influencia, el líder es aquel que motiva. ¿Okay? El líder, fíjate, el líder motiva y a la vez tiene la disciplina para poder llegar a los objetivos, porque a veces hay personas que motivan y son muy buenos motivadores, pero el hecho de poder llegar a los objetivos, no solamente la motivación, porque la motivación a veces se desinfla como un globo, ¿no? Al principio empezamos algo muy febrúo, como decimos acá, ¿no? Y después con el tiempo nos vamos desinflando. Entonces el líder motiva, pero a la vez hace que su equipo tenga la disciplina para poder llegar a los objetivos, para que cuando esa motivación disminuya un poquito, entonces la disciplina va a hacer que yo llegue a los objetivos. Ese líder debe tener una capacidad que empezamos, que es justamente lo que es este programa, de saber gestionar sus emociones y entender las emociones de los demás. Eso es una característica de un líder, un buen líder, ¿ok? El líder, fíjate que la inteligencia emocional se puede conceptualizar o definir como esa capacidad de poder identificar, poder gestionar y poder expresar sus emociones de manera acertada y también poder entender las emociones de los demás. Un buen líder hace eso. Un buen líder es capaz de empatizar con sus compañeros de trabajo o de empatizar con sus colaboradores, bien sea si tiene el título de jefe, que qué bueno, ojalá que todos los jefes sean líderes, sean buenos líderes, pero como te digo, no necesariamente un jefe es un buen líder. Qué interesante, es decir, el punto neurálgico aquí es la empatía, es cómo yo puedo entender mis emociones, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, en la sinergia que se hace allí, pero también entender a ese colaborador. Claro. Ahora, ¿es posible, Miriam, en tu experiencia, sé que has trabajado con muchos jefes que los has llevado a convertirse en líderes, en tu experiencia, ¿es posible que una persona pueda trabajar en su empatía o es algo que nace como con la persona? No, lo bueno de esto es que puedes trabajar todo esto. Si de repente tienes esa capacidad innata, qué bueno, y por eso no es que te vas ahora a sentar de brazos cruzados, siempre se puede trabajar más y se puede mejorar algo. Es como el niño que nace con esa habilidad, porque es muy hereditaria, ¿sabes? Está demostrado que hasta la felicidad se hereda. O sea, los últimos estudios demuestran que hasta la felicidad se hereda, señores. Imagínense ustedes a dónde llegamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, de repente está ese niño que nació con esas habilidades, a lo mejor porque toda su familia es músico y desde chiquito está dándole el pianito o el tamborcito. ¡Ay, qué bueno, este va a ser otro músico! Pero si el niño se queda allí y no estudia y no profundiza, obviamente no va a llegar a ser un gran músico. Lo mismo ocurre con todas estas capacidades blandas que hablamos del liderazgo. De repente, innatamente es empático, porque a lo mejor su familia, su mamá, su papá son empáticos. Además está la parte social. Recuerden que somos seres biopsicosociales, entonces está la parte biológica, es muy genética, lo que tenemos aquí en la sangre, eso no escapamos de ello, ¿okay? Pero también está la parte psicológica, que cada quien nace con ciertos rasgos de personalidad, y también la parte social, que aprendiste tú, con qué creciste, ¿no? Porque somos en definitiva seres gregarios, seres integrales. Entonces, si yo de chiquito tenía una mamá o un papá que de repente decía, no llores, porque estás llorando, no llores. Entonces tú creciste satanizando la tristeza. Claro. O sea, no puedes, y te da, ya cuando eres un jefe, un líder, trabajas en una organización y ves a otra persona triste o llorando, no llores.
o no puedes gestionar, no sabes gestionar eso. Y resulta que todas las emociones son necesarias, todas de alguna forma te están enseñando algo. Entonces, fíjate, si volvemos a esto del liderazgo, yo voy a anclarme en lo que es uno de los grandes maestros psicólogos de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Él plantea que en el liderazgo, bueno, hay 5, digamos, capacidades o competencias que debe tener el líder con relación a la inteligencia emocional. Uno es la motivación, que la conversamos, ¿no? Cómo motiva ese líder a su equipo, una persona que tiene inteligencia emocional, que pueda motivar al equipo, que pueda identificar sus emociones, que pueda autorregularse, ¿okay? que pueda tener habilidades sociales, y eso, ojo, con eso se nace y también se hace, ¿okay? Que pueda ser esa persona que tenga esa capacidad de influencia en su gente, ¿okay? Digamos que esas son las 5 capacidades que tiene un líder que tienen que ver con la inteligencia emocional. Que conforman a ese líder que debería tener. Líder, y todas se pueden desarrollar. Hay una pregunta también que me surge hablando, ¿no?, del proceso de empatía. Vemos, hay experiencia variada, ¿no? Cuando alguien pasa de estar a mitad del organigrama, es decir, de ser un trabajador, un colaborador más, a ejercer el liderazgo o a tener ese título de jefe, que ya sabemos entonces la diferencia, ¿no? Entonces pasa de relacionarse de forma distinta con sus compañeros. ¿Es natural que suceda esto? ¿Es natural que la persona pierda la empatía cuando tiene un cargo gerencial dentro de la organización? Lo que pasa es que realmente eso también depende de cómo se siente la persona, si se siente preparada para asumir ese cargo, y cómo los compañeros también comienzan a ver digamos, ese nuevo jefe, porque antes era compañero y que ahora pasa a ser jefe, ¿no? Entonces comienza a veces a ver se comienza a crear dentro de la cabeza de ese nuevo líder o ese nuevo jefe una cantidad de creencias. Nosotros somos seres emocionales que pensamos, ¿okay? Continuamente estamos teniendo emociones. De hecho, esa es la inteligencia emocional, es cómo podemos sobrellevar todas esas emociones, cómo las gestionamos, ¿no? Entonces, no podemos escapar de esas emociones. Pero esas emociones, ¿de qué surgen? Surgen de factores externos y también de pensamientos. Como yo, ¿qué pienso de las situaciones que me están ocurriendo? Entonces, este nuevo jefe que está asumiendo un liderazgo puede tener una cantidad de creencias con respecto a lo que significa ser líder. Entonces comienza a pensar, oye, ¿y si mis compañeros ya no me quieren igual? ¿Y si después ya no van a ser los panas con los que voy el fin de semana a tomarme una cerveza? Claro. O sea, si ya no hay tanta cercanía, entonces comenzamos a actuar en función de esas creencias sin darnos cuenta. Claro, porque yo he escuchado en muchas ocasiones el hecho de, cuando seas jefe lo entenderás. Entonces, claro, cuando entonces estás del otro lado, tú dices, bueno, sí, de cierta forma había razón, pero el método puede cambiar. Es decir, se pueden lograr los objetivos de otra forma que no afecte la relación de la misma empresa o del mismo grupo de trabajo. ¿Es posible entonces algo? Claro, de hecho, antes, lo que pasa es que todavía hay muchos tabúes. Antes se creía que el jefe era el bravo, el que tenía que infundir el miedo. Ahí llegó el jefe, todo el mundo derechito, nadie hable, nadie diga nada, tenemos que el buen comportamiento, ¿no? Porque se creía que el jefe era como esa figura inalcanzable, el que teníamos que tenerle más que respeto o miedo. Ahora no, fíjate que los últimos estudios demuestran que las organizaciones que mejor rentabilidad tienen, que mejor llegan o más rápido llegan a sus objetivos, son aquellos cuyos líderes le dan una confianza al personal, a sus colaboradores. De hecho, antes se hablaba, fíjate que mi título es especialista en recursos humanos, pero ahora no se habla de recursos humanos, se habla de capital, de talento, ¿ok? Porque estamos humanizando a las organizaciones. Antes la persona se veía como el recurso humano para llegar a un objetivo, pero no somos robots y cada vez se están dando cuenta que no podemos, eso de los problemas se quedan en casa, del trabajo los problemas se quedan atrás y entraste al trabajo, no. ¿Dónde está el botón donde yo apago el problema? ¿Dónde está el botón donde yo apago mis emociones? Claro. Si yo vengo cargada de mi casa porque tengo un problema familiar,
yo llego a la empresa y ya dejé el problema familiar. No, yo me vengo con el problema familiar acá. Y tú como líder, que tú puedas tener esa empatía con el colaborador y así sea escucharlo un momento. Eso hace que ese colaborador de repente se sienta escuchado, se sienta valorado y entonces eso va a aumentar su compromiso y eso va a aumentar la productividad. Fíjate que justo ahora hay empresas que pues apuestan precisamente a ese cambio de pasar de ver al colaborador como un recurso o ese trabajador a ya verlo desde una óptica mucho más humana, desde el capital, desde el talento. Y de hecho hay departamentos de psicología, o sea, hay apoyo psicológico en algunas empresas para algunos colaboradores. ¿Crees que ese debe ser el norte? Es decir, como experta en esta área y además con tanta experiencia, ¿hacia dónde apunta el cambio del capital humano? Por ejemplo, en nuestra región, muy específicamente en Venezuela, estamos hoy desde Caracas, pero en nuestra región, en Iberoamérica. Totalmente. Creo que ese es el rumbo. De hecho, hoy en día, afortunadamente, muchas empresas están teniendo ya ese pensamiento porque lo están viendo. ¿Sabes? Empiezan tímidamente. Oye, me han remitido a mí. Oye, quiero que veas a esta persona. Esta tiene un problema. O me gustaría que le hicieras un coaching porque no está rindiendo y antes era muy buen trabajador. Algo le pasa. Y entonces cuando empiezan a ver que en la medida que empiezan ellos a trabajar en sus propias emociones, en sus propias creencias y comienzan a cuestionarse creencias que a lo mejor les hacían ponerse un techo o que no daban más allá, y cuando empezamos a cuestionar eso y empiezan a tener resultados en el trabajo, los líderes dicen, oye, sí es posible, por allí es el camino. Entonces ojalá que cada vez sean más las empresas y los líderes que se den cuenta de esto. Yo creo que para allá vamos. Qué bueno, sí, qué bueno. Por eso decía que ya hay empresas que están incorporando precisamente esta atención a los colaboradores. Ahora, fíjate algo. Si ese líder que está allí a través de este canal digital dice, me interesa el tema, quiero aprender más. O por el contrario, tenemos un líder o un jefe que quiere ser líder, quiere dar ese paso. ¿Cuáles son los ítems a identificar? Es decir, ese jefe... ¿Cuál sería la reflexión para ese jefe para que vaya y dé el siguiente paso a convertirse en un verdadero líder? Claro. Lo primero que yo le diría a ese líder es que se evalúe, ponga la lupita sobre el mismo. ¿Okay? Porque a veces ese líder está muy pendiente del equipo de trabajo, de que los demás hagan su trabajo, pero a veces la lupita la pone afuera y no la pone adentro. Entonces lo primero que debes hacer como un jefe, y ya diciéndote esto, de que los estudios demuestran que la inteligencia emocional al liderazgo es uno de los primeros predictores del buen desempeño y de poder llegar al éxito, entonces lo primero que debes hacer es, ¿realmente yo sé identificar mis propias emociones? Si yo tengo un problema, mira, muchas de las preguntas que yo le hago a mis pacientes es ¿cómo te sientes? Y a veces la respuesta es bien o mal. Entonces, ¿qué es bien? Claro, ¿cómo definimos claro, bien? Eso? ¿Qué es bien? Hay una cantidad de emociones. De hecho, ahorita hay una película que está muy en boga, que es Intensamente 2, ¿no? Que, por cierto, hago un paréntesis, necesito que la vayan a ver porque es lo máximo, yo estoy fiebrísima, la quiero volver a ver, ¿no? Entonces, fíjate, allí explica mucho de cómo el papel de cada una de las emociones, y hay 5 emociones primarias. Vamos a empezar por lo menos conociendo esas 5 emociones primarias, que es la alegría, la tristeza, el desagrado, el enojo, el miedo. Esas 5 emociones a veces no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Entonces ese líder debe preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Soy capaz de identificar cuál es la emoción que tengo? Y esas son las 5 primarias. ¿Y cómo trabajarla, no? Claro, y de allí derivamos todo lo demás, porque hay un abanico inmenso. O sea, esa es apenas la puntica del iceberg. Después empiezan a aparecer otras emociones, como el lado se está viendo, ¿no? Entonces empieza la ansiedad. ¿Cuántas veces en una empresa no se han visto colaboradores con un ataque de pánico, como se ve en la película? ¿Cómo gestionamos un ataque de pánico? ¿Qué es un ataque de pánico? Cuando la persona tiene el ataque de pánico la primera vez, cree que se está muriendo, cree que tiene un ataque al corazón. Es tal cual como en la película. Es como que todas las emociones se paralizaron y no puede pensar. Y tu cuerpo completo lo siente porque empiezas a segregar cortisol por montón, que es lo que hace que sientas que estás teniendo un ataque al corazón. Entonces, lo primero que va a hacer un líder es identificar la emoción, saber si la puedo identificar, y si sé identificar la emoción, por lo menos tienes el primer paso ganado, soy capaz de regularla. Y fíjate que allí a veces me dicen, ¿cómo controlo la emoción? La emoción no se puede controlar.
lo primero que quiero que sepan, no se puede controlar, porque no hay nada donde tú apagues la emoción. ¿Dónde la apago? ¿Dónde la controlo? Contrólate, deja de llorar. No, ¿dónde la controlo? Entonces, ¿dónde controla la rabia que siento? Ahora, lo que puedes controlar es la reacción que tienes. Eso, que además esa es como la premisa, controla. Ajá. Pero cálmate, contrólate, y tú te molesta más. ¿Cómo me calmo? Claro. No te puedes calmar porque en ese momento estás en efervescencia. Fíjate, la emoción no se puede controlar, lo que sí controlas es la reacción, como el comportamiento que viene asociado a esa emoción. Eso sí lo controla. Entonces hay diferentes técnicas como controlar. Si tú eres un líder y no sabes gestionar, por eso hablo de gestión, no de control, no sabes gestionar de repente esa furia que te da y le pegas 3 gritos a tus colaboradores y después, ay Dios mío, ¿cómo hago? Le pegué 3 gritos porque me molesté y los demás entonces, viste, cambió. Ahora es el jefe y cambió, y pegó 3 gritos a todos. No, lo que pasa es que ese jefe, que ahora es un líder, pero porque lo nombraron, no sabe gestionarse, por lo menos en la emoción de la ira. Y cuando lo vemos en terapia, nos damos cuenta que a lo mejor esa persona copió de sus padres la ira. ¿Sabes? El típico que la mamá o el papá, bueno, si hizo algo malo, te encierran en un cuarto, te pegó 3 gritos. Entonces yo aprendí eso y ya soy un adulto, ya soy un líder impuesto y resulta que no sé gestionarlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Si ya sé identificarlo, pero no sé gestionarlo, tengo que buscar, tengo que hacer cursos, tengo que ir a terapia, tengo que buscar las maneras de poder desarrollar y poder aprender, porque eso se aprende. El poder gestionar la emoción se aprende. Liliana, hay otra pregunta antes de terminar, ¿no? este podcast, y es que vemos en el mercado, y esto es, vamos a regionalizarlo, ¿no? En Venezuela, vemos en el mercado laboral, por el tema país, ¿no? Muchos líderes jóvenes. Y hay momentos donde esos líderes no tienen quizás la experiencia, la preparación para asumir cargos de tanta responsabilidad. ¿Cuál sería tu recomendación? Tanto para ese líder impuesto, designado, por decirlo de alguna forma, pero también para la empresa. ¿Sabes qué es lo más valioso que tenemos? El tiempo. Eso es lo más valioso que tenemos. Entonces yo diría que emplees tu tiempo sabiamente, como formándote, como desarrollándote, como buscando espacios en donde puedas incluso escribir. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Identifica la emoción y escribe el pensamiento que te lleva a perpetuar esa emoción, porque la emoción dura 90 segundos. Solo 90 segundos, pero entonces ¿por qué yo tengo toda la semana triste o toda la semana molesto? Porque mis pensamientos hacen que esa emoción se perpetúe. Sea reiterativo. Entonces, te diría, fórmate y vas a poder llegar a ser un excelente líder, pero tienes que tener la humildad para saber y reconocer cuáles son mis aspectos a mejorar y en qué soy bueno. Poder conocerte. El autoconocimiento es fundamental. Liliana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido de verdad estos minutos muy enriquecedores porque nos vamos con otro panorama. Por lo menos yo, creo que el equipo también, en relación a la inteligencia emocional y también al liderazgo. Es decir, cómo nosotros vemos a esos colaboradores, cómo alcanzamos esos objetivos, por qué nosotros sentimos y cómo lo podemos gestionar, no controlar, lo aprendimos hoy. Así que a todos ustedes muchísimas gracias por estar allí siempre, por querer formarse, por capacitarse con nosotros. Y les comento a propósito de este podcast que tenemos un programa completo de liderazgo. Y además también tenemos otros cursos complementarios como comunicación asertiva, tenemos inteligencia emocional para líderes y además de todo este proceso tenemos también un programa completo de capital humano. Así que usted tiene todas las herramientas. Solo debe entrar a gtalent.net y allí va a poder escoger, seleccionar básicamente qué curso, con qué programa de formación va a iniciar su capacitación. El momento es ahora. Soy Roseliano Díaz Arias, agradezco profundamente su sintonía, que todos los días esté allí con nosotros, tanto en nuestras plataformas digitales como acá en YouTube. Nos acompañó Miriana Bello, ella es psicólogo, especialista en recursos humanos, además locutora profesional y es CEO de Psicología al Día. Ha sido todo por ahora, muchísimas gracias, será hasta una nueva oportunidad. Mira, Miriana, yo no sé, o sea, sabes que cuando tú estás en el proceso de crecimiento profesional, ¿no? Te encuentras afortunadamente, con compañeros de trabajo, con colaboradores
que luego terminan en cargos gerenciales. Y eso es fantástico. Por ejemplo, a mí me encanta porque eso incide en el crecimiento de la persona. Claro. Y además te obliga, o en mi perspectiva, no sé, te obliga a educarte, a formarte mucho más. Pero ¿qué pasa cuando ese colaborador llega a ese cargo gerencial y cambia? Oye, tú sabes que, bueno, es que eso depende de muchas cosas, porque hay muchas creencias. Las creencias, yo digo que a veces nos dañan la vida, nos limitan y nos vuelven la vida un 8, porque las creencias son esos pensamientos que tú tienes en torno a la vida. Entonces, ¿qué puede tener ese colaborador que dices tú que cambia? A lo mejor dentro de sus creencias está que el jefe tiene que ser el bravo, el distante, tú sabes, el que mete miedo. La Paola. Ajá, el La que mete Paola. miedo. ¿Estás escuchando? No. ¿Qué? Ay, Dios, aquí hay. Sí. Ya Porque, Marcela. mira, el otro día tuvimos a alguien también, psicólogo por cierto, Veo la razón aquí. que sí, ella decía que era necesario una figura de jefe, es decir, de autoridad así impuesta. Ajá. Pero hoy tú nos has regalado otro concepto y eso es lo extraordinario de este espacio porque es un espacio para generar conocimiento, para generar opinión, ¿no? Y para argumentar. Y fíjate que hoy tú nos dices, bueno, pero es que podemos lograr los objetivos sin necesidad de ser tan rígidos, Claro. ni gritarte, ni nada por el estilo. Exacto. ¿Crees que en la empresa es necesaria la figura de un jefe? Fíjate, no, siempre debe haber, no, una cosa es el jefe Ajá, y otra cosa es el líder, ajá. ¿ok? Porque el líder debe influenciar, o sea, siempre debe haber un líder porque es ese que influencia y el que puede poder determinar cuáles son las habilidades de su equipo para lograr objetivos. Un líder siempre es importante en una empresa, pero no ese jefe gruñón, ese jefe que tiene que poner la autoridad. Lo que pasa es que esa persona, que a lo mejor cuando la nombraron jefe se volvió otro, Ujú. tiene a lo mejor en su concepto, en sus creencias, que el líder debe ser de una determinada manera. Y esa creencia se la forjó no porque un día se levantó pensando eso, sino cuáles son nuestros primeros líderes. Nuestros padres son nuestros primeros líderes. Entonces, es una pequeña empresa. Organización, Entonces, claro. ¿cómo era mi papá o cómo era mi mamá como líder? El que agarraba la chola y me daba, el que me gritaba. A Paola le El pegaban. que- No sé. Alguien le pegaba por ahí. Sí. Ok, entonces, porque mira, ahorita yo veo cada video en Instagram que entonces está de repente algún psicólogo, alguien hablando de la crianza responsable, de que no necesitas una correa para que el niño haga caso, que hay muchas otras formas de... ¿Y concuerdas con eso? Sí, yo concuerdo con eso. Lo que pasa es que se ha confundido el hecho de crianza respetuosa con no poner límites. Entonces la gente lo confunde. Ojalá Giampiero pudiese ver este podcast. Tiene que haber consecuencias. Pero mira, ¿cómo haces? Y aquí me voy a desviar un poquito. ¿Cómo haces? Y esto yo creo que me lo van a agradecer muchísimo los padres. ¿Cómo haces para controlar a ese niño que te está haciendo un berrinche en un centro comercial? Tiene que haber consecuencias y eso es poner límites. El niño tiene que aprender de que, mira, tú sabes que en estos días tenía una paciente justamente con ese problema. Oye, que el niño mío entonces agarró, hizo un berrinche en pleno centro comercial y yo me senté, porque yo vi un podcast que no sé qué, que decía que la crianza es responsable, entonces yo me senté al lado de él y él hacía el berrinche ahí y yo, ay, trágame tierra, pero entonces después que se calmó, después no puedes que se hacer eso. calmó, yo agarré y dije, bueno, ¿te calmaste? Bueno, entonces agarré y compré 2 maltas y se calmó. Yo digo, lo premiaste. Claro, Lo premiaste con su berrinche. Al final se dio. Claro, o sea, al se dio. final, el niño se calmó porque, Ah. claro, la emoción baja, la efervescencia baja, como en todos los seres humanos. Hoy aprendimos que 90 segundos dura la Ajá, emoción. ajá. Ajá. Y eso lo Y me hacían entonces- así. Aquí nada más te pelaban los ojos Oh, y ya. Así, niño. Pero La entonces, casa claro, blanca. después viene y le da una mano. Yo digo, bueno, pero entonces el niño va a decir, bueno, voy a hacer los Más mis seguido. berrinches. Tú agarras a ese niño pataleando, te lo llevas, no le puedes hablar con él, no vas a negociar, porque en ese momento el niño está en su efervescencia. O sea, tú puedes negociar con alguien que esté en una efervescencia, sea adulto, sea niño, lo que sea, porque tú estás hablando con tu jefe, con un compañero de trabajo que está histérico, y en ese momento te va a decir, vete a lavar ese palto. No vas a negociar contigo. Y que, Ajá. Ese Ese faltó. El editor se encarga de eso. Pero, o sea, al final, no vas a negociar nada con él, así sea el líder no lo va a hacer. Con un niño menos, que no sabe, que está aprendiendo a gestionar sus emociones. Te agarra ese muchacho, su paquete aquí, pataleando, sin hablar con él, se lo lleva, ¿ok? Y después cuando bajó su efervescencia, hablas con él, le dices, eso estuvo mal, y ahora viene una consecuencia.
¿ok? Tiene que haber una consecuencia. De ese acto, claro. acto, o sea, ¿qué es lo que quiere el niño? Tenía 20 minutos para jugar, o iba a ver televisión, o iba a comer sus galletas favoritas, o... ahí hay una consecuencia. Y yo siento que allí entonces también entra el juego de contribuir a la inteligencia emocional, a que él pueda empezar a controlar esa reacción. Claro. No controlar la emoción, Exacto. pero la reacción, La reacción, a sí, esa emoción. exactamente. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos que darle herramientas a nuestros niños. Pero si nosotros no sabemos ni siquiera cómo gestionarlo como adultos, ¿qué le vamos a enseñar al niño? O sea, nosotros realmente aprendimos que a lo mejor con una chola, con una correa, porque así lo hacía mi mamá y mi papá, entonces ese es el modelo. Pero no lo cuestiono, ¿sabes? Son creencias. Cuando la gente en esos videos dice, un correazo lo que hace falta ese muchachito. Bueno, porque así se lo enseñaron. Nunca se cuestionó que había otras maneras. Sí hay otros métodos, pero no quiere decir que ahora haz lo que te dé la gana. Eso no es crianza respetuosa. Crianza respetuosa es, tengo que enseñarte que existe consecuencia para todo en la vida. Toda decisión que tú tomes en la vida va a tener una consecuencia. Dependiendo de la decisión que tomes, el comportamiento que hagas va a tener una consecuencia. ¿Crees entonces en la causalidad? Sí, Hay una causa. totalmente. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer otro podcast. No solamente hablar de inteligencia emocional. ¿Ah? De crianza. ¿De crianza? Mamá, por favor, este podcast. Gracias, Liliana. Siempre un Bueno, un placer.